Continuando con trabajo en altura, veremos el contenido. Seguridad en trabajos verticales, equipos. Campo de aplicación. Riesgo y factores de riesgo. Medidas de prevención y protección. Equipos del sistema de acceso mediante cuerdas. Seguridad en trabajos verticales, equipos. La proliferación de trabajos puntuales y de corta duración ha desarrollado en los últimos años una serie de técnicas de trabajo basadas en la experiencia de la escalada de muchos deportistas que han encontrado una salida profesional y comercial a sus actividades de ocio. El nacimiento de empresas perfectamente estructuradas y con un grado de profesionalidad extraordinaria ha convertido esta actividad en un grupo puntero en la realización de trabajos con alto riesgo con la máxima seguridad. No obstante, es conveniente recordar que la limitación de costos que puede representar realizar un trabajo determinado con estas técnicas, no debe ser el único factor a considerar para su selección, sino la especial dificultad para montar un andamio convencional o las condiciones de trabajo para su realización. Este tipo de trabajos originariamente tuvieron como protagonistas a especialistas, normalmente provenientes del deporte de escalada o espeleología, ya que las técnicas que utilizan tienen mucho que ver con las utilizadas para estas actividades deportivas. Actualmente la mayoría de estos especialistas provienen de diversos oficios y que, después de la correspondiente capacitación en estas técnicas, se incorporan a este tipo de trabajos. Definición. Campos de aplicación. Fases. Los trabajos verticales son técnicas para trabajar en altura que se basan en la utilización de cuerdas, anclajes y aparatos de progresión para acceder a objetos naturales, árboles, subsuelo, pozos, embarcaciones, etc., junto con todos los accesorios incorporados a las mismas para la realización de algún tipo de trabajo. La utilización de las técnicas de trabajos verticales es aconsejable en aquellos trabajos donde el montaje de sistemas tradicionales, por ejemplo, andamios, resulta dificultoso técnicamente o presentan un riesgo mayor que realizarlo con dichas técnicas, con independencia de que la duración de muchos de estos trabajos hace que económicamente no sean rentables. Los campos de aplicación más utilizados en estas técnicas son acabados y mantenimiento de edificios nuevos y antiguos. Rehabilitación y mantenimiento de equipos industriales y monumentos. Líneas eléctricas aéreas. Presas y centrales hidráulicas. Montajes en altura. Trabajos diversos en frentes rocosos y taludes. Obra civil y pública. Los trabajos verticales comprenden las siguientes fases. Planificación del trabajo a realizar, incluido el estudio de seguridad y el plan preventivo. Instalación en el inmueble, edificio u objeto de puntos de anclaje, instalaciones de cabecera, y de progresión. Maniobras de ascenso o descenso hasta el punto de operación en embarcaciones. Posicionamiento en el punto de operación. Ejecución de los trabajos propiamente dichos. Descanso después de la realización de los trabajos. Recuperación de los sistemas de anclaje, instalaciones de cabecera, y progresión instalados a no ser que las intervenciones tengan una periodicidad que aconsejen que sean permanentes. Riesgos y factores de riesgo. Los principales riesgos asociados a los trabajos verticales son los derivados de las caídas de personas o materiales. Las caídas de personas a distinto nivel se deben fundamentalmente a efectuar los trabajos sin la debida planificación,
utilización inadecuada de los EPS o falta de control suficiente de los mismos, materiales auxiliares deteriorados o mal mantenidos, puntos de anclaje insuficientes o mal distribuidos, falta de formación o formación insuficiente. La caída de materiales sobre personas o bienes es debida a llevar herramientas sueltas o sin el equipo auxiliar de transporte en operaciones de subida o bajada o mientras se realizan los trabajos, o bien a la presencia de personas situadas en las proximidades o bajo la vertical de la zona de trabajo. Otros posibles riesgos propios de esta actividad son los cortes o heridas de diversa índole en la utilización de herramientas auxiliares o portátiles, las quemaduras diversas en la utilización de herramientas portátiles generadoras de calor, los contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas de ATI, o BT ya sean aéreas o en fachada y la fatiga por disconfort, prolongación excesiva de los trabajos o condiciones de trabajo no ergonómicas. Medidas de prevención y de protección. Las medidas de prevención y protección para prevenir el riesgo de caída de altura consisten por un lado en la idoneidad de los equipos necesarios para realizarlos y por otro en la aplicación de técnicas específicas para la realización de los mismos. Describimos los equipos necesarios para la realización de estos trabajos, la protección de la vertical de la zona de trabajo y otras medidas de prevención y protección frente a riesgos específicos. Equipo de trabajo o de acceso. Es el que sirve para acceder de forma segura al lugar de trabajo, posicionarse y abandonarlo una vez finalizado el trabajo. Consta de un descendedor autoblocante, bloqueador de ascenso, varios conectores con seguro, una cuerda semiestática de suspensión de longitud variable, un arnés de suspensión y un cabo de anclaje doble. Cuerdas. Las cuerdas homologadas para trabajos verticales deben cumplir con norma. El material normalmente utilizado es la fibra de nylon, del tipo poliamida. Según el tipo de trenzado existen las cuerdas semiestáticas pensadas para soportar esfuerzos constantes como son el peso de personas y que presentan una elongación entre el 1,5 y el 3% frente a un esfuerzo puntual y las cuerdas dinámicas que presentan unas buenas prestaciones frente a un impacto ya que su elongación en estos casos oscila entre el 5 y el 10% de la longitud de la cuerda. El coeficiente de seguridad debe ser de 10. La duración y resistencia de las cuerdas está relacionada con una serie de medidas de prevención a tener en cuenta. Preservar del contacto con el agua pues reduce su resistencia hasta un 10%. Limitar la utilización de una cuerda a un tiempo determinado teniendo en cuenta que a partir de la fecha de fabricación la resistencia de las cuerdas disminuye progresivamente en función del uso que se le da. Todas las cuerdas deben llevar una ficha o folleto con sus características. Evitar la exposición a los rayos solares. Mantener limpias de barro, mortero, etc. En caso de tener que limpiarlas utilizar un detergente neutro. Preservar la cuerda de los efectos abrasivos derivados del roce con elementos que sobresalen respecto a la vertical de la línea de trabajo. Utilizar cuerdas debidamente certificadas. Utilizar cuerdas de 10 milímetros de diámetro como mínimo. Todas las cuerdas deben llevar, en uno de sus extremos, una etiqueta que indique la carga máxima, el tiempo de almacenamiento, las condiciones de uso, el tiempo de exposición a la intemperie, etc. Existen además unas cuerdas denominadas cordinos y que se caracterizan por tener un diámetro de 8 milímetros o inferior. Sirven para suspender herramientas o maquinaria, o para asegurar pequeños objetos.
Conectores. Son pequeñas piezas en forma de anillos de metal, con apertura, que se utilizan para la conexión de elementos del equipo vertical. Existen dos tipos principales, los mosquetones y los maillones. Los mosquetones son anillos de metal con un sistema de apertura de cierre automático en forma de pestaña. Sirven de nexo de unión entre la persona y los materiales o entre los diferentes accesorios. Hay mosquetones sin seguro y con seguro. Los mosquetones sin seguro están formados por una pieza en forma de C y una pestaña que al presionarla permite su apertura. Pueden abrirse de forma accidental, por lo que no deben usarse para trabajos verticales y solo se pueden emplear para maniobras auxiliares como conectar herramientas. Los mosquetones con seguro llevan un sistema de cierre que necesita dos movimientos en distintas direcciones para abrirlos. Los dos más conocidos son los mosquetones con seguro de rosca, cuya pestaña contiene un cilindro de metal superpuesto que avanza mediante una rosca hasta que cubre el punto de apertura, y los mosquetones con seguro de muelle, que disponen de un sistema que necesita que se tire hacia atrás al mismo tiempo que se gira unos 30 grados. En ambos casos es casi imposible que se abra de una forma accidental. El material más adecuado es el acero. En la utilización se debe evitar que soporte cargas sobre el brazo de cierre de forma permanente. Un caso en que el mosquetón está en una posición incorrecta. En general, todos los conectores deben estar libres de bordes afilados o rugosos que puedan cortar, desgastar por fricción o dañar de cualquier otra forma las cuerdas, o producir heridas al operario. Los maillones son anillos de metal cuya apertura o cierre se consigue mediante el roscado y desenroscado sobre el aro metálico. Se diferencian de los mosquetones porque no tienen bisagras y su mecanismo de apertura es mucho más lento. Se utilizan en uniones de elementos que no necesitan conectarse y desconectarse frecuentemente. Arneses. Los arneses son dispositivos de prensión del cuerpo destinados a parar las caídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de enganche y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. Los arneses deben estar diseñados de forma que no presionen, limitando la circulación sanguínea, sujeten la región lumbar y no ejerzan fuertes presiones sobre el hueso ilíaco. El cabo de anclaje doble conecta el arnés con los aparatos de ascenso, descenso o directamente a una estructura. Los elementos que lo componen son una banda o una cuerda de fibras sintéticas, un conector que une el cabo al arnés, dos conectores, uno en cada extremo del cabo para unión a aparatos de progresión y barra o estructura. Aparatos de progresión. Son los dispositivos que sirven para realizar las maniobras sobre las cuerdas y progresar en cualquier dirección. Hay aparatos para ascender, bloqueadores, y aparatos para descender, descendedores. Todos ellos necesitan la manipulación del operario para ascender o descender, bloqueándose automáticamente en caso de dejar de actuar, evitando de esta forma un descenso incontrolado. Silla. La silla es un elemento auxiliar recomendable en casos de trabajos de mayor duración, ya que mejora el confort de la operación, del todo necesario. No constituye por sí mismo un elemento de seguridad, por lo que deben utilizarse igualmente el resto de elementos de soporte del trabajador, así pues se deben conectar directamente o al mosquetón que une el descendedor al arnés de la cintura, o bien al propio anillo del arnés. EPS auxiliares.
Además, el operario debe llevar otros EPS complementarios como son el casco, la ropa de trabajo, los guantes y el calzado de seguridad. Según el tipo de trabajo se adaptarán cada uno de los EPS indicados. Petate o saco de trabajo. Son utilizados para llevar las herramientas y materiales necesarios para realizar los trabajos. Básicamente están provistos de un asa, 2 correas y un punto de enganche, que sirve para ser izado. Protección de la vertical de la zona de trabajo. La zona perimetral de la vertical de donde se vayan a realizar los trabajos debe delimitarse convenientemente. Existen 2 formas que dependen de la envergadura del trabajo y del lugar donde se realice el mismo, a saber, mediante un vallado de malla metálica sobre soportes prefabricados, unidos entre sí, de al menos 2 metros de altura, o bien mediante la instalación de un andamio de protección a nivel de primera planta y una lona protectora complementada, en algunos casos, por una red suspendida verticalmente cubriendo toda la fachada que impida que cualquier objeto pueda alcanzar la calle. Además, debe señalizarse la zona convenientemente, básicamente sobre la prohibición de acceso. La señalización ha de resultar visible durante la noche, cuando fuese necesario. Ha de habilitarse un paso seguro para peatones, si se invaden zonas de tránsito público. Otras medidas de protección frente a riesgos específicos. Riesgo de caída de materiales sobre personas o bienes. Las herramientas u otros elementos de trabajo se deben llevar en bolsas sujetas a cinturones y adecuadas al tipo de herramientas a utilizar. En caso de no poder llevarlas sujetas al cuerpo, se deben utilizar bolsas auxiliares sujetas a otra línea independiente de las cuerdas de sujeción o seguridad. Instalación de una red de recogida fijada a la fachada y que pueda recoger cualquier objeto caído desde la zona de intervención. Además, en las zonas de paso de personas se deberá señalizar y delimitar la vertical de la zona de trabajo mediante vallas adecuadas. Riesgo de cortes y heridas diversas. Los riesgos de cortes y heridas deben prevenirse utilizando EPS adecuadas a cada caso, en especial, guantes resistentes a la penetración, a los pinchazos y a los cortes. Riesgo de quemaduras. El equipo de protección individual debe incluir, en los casos de trabajos en caliente, los EPS usados en soldadura, petos o mandiles, manguitos, polainas, etc. Riesgo de contactos eléctricos directos e indirectos. Este riesgo se manifiesta en cuanto se tienen que realizar trabajos en las proximidades de líneas eléctricas aéreas, sean de alta o de baja tensión. Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios de que todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se debe efectuar sin tensión. Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación, se deben seguir las medidas preventivas que se encuentran en la guía técnica elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Riesgo de fatiga. Regular los descansos periódicos y las condiciones ergonómicas del trabajo. La exposición solar continuada es un factor de riesgo a controlar y, en cualquier caso, se debe evitar realizar los trabajos en condiciones climáticas extremas. Recomendaciones de seguridad complementarias. En los trabajos en que se utilicen sistemas anticaídas se deben seguir una serie de recomendaciones de seguridad complementarias, de las que podemos destacar las siguientes. El equipo de protección individual se debe usar permanentemente durante todo el tiempo que dure el trabajo a realizar. Se han de evitar desgastes en el equipo,
en particular por contactos y frotamientos con aristas o superficies rugosas, superficies calientes, corrosivas o susceptibles de engrasar los mecanismos. No exponer innecesariamente los elementos que componen el equipo a los rayos solares u otros agentes nocivos, debiendo prestar especial atención en trabajos de soldadura que conlleven la utilización de estos equipos de protección. Señalizar cualquier anomalía detectada en el equipo debiendo, en todos los casos, desechar un equipo que haya soportado una caída. No utilizar estos equipos de forma colectiva. Después de su utilización el equipo debe secarse en su caso, guardarlo en un lugar al abrigo de las inclemencias atmosféricas, luz u otros posibles agentes agresivos. Mantenimiento. Todos los elementos que componen el equipo de protección anticaídas deberán comprobarse y verificarse diariamente por cada operario antes de iniciar los trabajos, debiendo desecharse cualquier equipo o elemento del mismo que presente algún tipo de daño. Operador. En particular, los operadores de trabajos verticales necesitan para realizarlos de forma segura que tengan una serie de conocimientos específicos consistentes en técnicas de uso del equipo de acceso para que éste sea seguro, con 2 cuerdas, una de suspensión y otra de seguridad para cada operario. Técnicas de instalación que incluyen los elementos de fijación, naturales o instalados. Técnicas de progresión una vez instalado el equipo. Solo las personas preparadas, formadas específicamente y autorizadas deben efectuar trabajos verticales. Todos los operarios deberán ser mayores de edad y haber pasado un examen médico que descarte problemas de tipo físico o psicológico. Una vez efectuado el cursillo correspondiente, el operador queda acreditado como técnico en trabajos verticales. Además, se deberá pasar un examen médico cada año que contemple los siguientes aspectos y que deben ser excluyentes antes de realizar el cursillo de capacitación. Aspectos físicos, problemas cardíacos, presión arterial alta, ataques epilépticos, mareos, vértigo, trastornos del equilibrio, minusvalías en extremidades, drogodependencia, alcoholismo, enfermedades psiquiátricas, diabetes, etc. Aspectos psicológicos. Los aspectos psicológicos de aptitud a tener en cuenta en un operario de trabajos verticales y que pueden perjudicar la correcta realización de los trabajos son: dificultades de comprensión, inherentes o idiomáticas. Sentido común poco desarrollado. Capacidad lenta de reacción. Inadecuada transmisión norma-procedimiento. Valoración de riesgos deficiente. Equipos del sistema de acceso mediante cuerdas. El objetivo aquí es dar a conocer los principales elementos, componentes y dispositivos que forman parte del sistema de acceso con cuerda, así como sus características principales y funciones que desempeñan. Además, se incluyen aquellos equipos auxiliares que son utilizados para el desarrollo de los trabajos. También, se indica la normativa aplicable, así como las necesidades de mantenimiento, conservación e inspecciones periódicas de los equipos. Sistema de acceso con cuerdas. Componentes. Los sistemas de protección individual contra caídas protegen al usuario previniendo o deteniendo las caídas libres. Todo sistema consta de varios componentes o equipos, incluyendo siempre un dispositivo de prensión del cuerpo que se conecta a un anclaje mediante un sistema de conexión. Las características de estos equipos dependerán del uso previsto del sistema.
El tipo sistema de acceso mediante cuerdas permite al usuario acceder o salir del lugar de trabajo, de forma que se previene o detiene una caída libre, mediante el uso de dos subsistemas asegurados por separado, línea de trabajo y línea de seguridad. En este sistema ambas líneas son estacionarias mientras el usuario se desplaza hacia arriba y hacia abajo. La conexión del usuario a ambas líneas se realiza a través del arnés. Estos sistemas pueden usarse para sujeción en la posición de trabajo una vez alcanzada. Líneas de trabajo y de seguridad. La línea o cuerda de trabajo es la que se utiliza como medio de acceso, ascenso, descenso y sujeción. Mientras que la línea o cuerda de seguridad es la que se emplea como garantía de seguridad, a diferencia de la línea o cuerda de trabajo, la línea o cuerda de seguridad solo se encontrará en tensión debido al peso del trabajador en caso de fallo del subsistema correspondiente a la de trabajo. Ambas líneas o cuerdas tienen las mismas características, pero deben tener una sujeción independiente. La conexión al usuario, de ambas cuerdas, debe realizarse siempre a través de los puntos de enganche adecuados del arnés. Tienen la consideración de equipos de protección individual, EPI. Las cuerdas que se suelen utilizar en estos trabajos son las cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas o de bajo coeficiente de alargamiento, certificadas como tipo A, las cuales garantizan una resistencia estática de 22 kN, sin terminales preparados, o 15 kN, con terminales preparados. Nota técnica: las resistencias de los mosquetones de seguridad vienen dadas en kilonewtons, KN, en vez de en kilogramos, kg. Un newton es una medida de fuerza equivalente a la fuerza que habría que realizar a 1 kilogramo de masa para hacerlo acelerar 1 metro por segundo. En cada extremo la cuerda adicionalmente lleva un marcado externo que incluye la referencia a la norma en, el tipo A y el diámetro de la misma. Las cuerdas se fabrican con diámetros y longitudes estandarizadas, que dependen del uso al que estén destinadas. Por regla general, el diámetro más utilizado para cuerdas de tipo A destinadas a trabajos verticales es de 10 o 10,5 milímetros, sin embargo el tipo y diámetro a utilizar en cada caso será el establecido por el fabricante del dispositivo de regulación de cuerda. En el caso de utilizar otro tipo de cuerda auxiliar o cordino, es recomendable que sean de color diferente o tengan un diámetro de 7 mm o claramente inferior al de la cuerda para evitar confusiones. Instrucciones de uso más significativas a tener en cuenta. Antes de su utilización. Solo deben ser utilizadas por personas entrenadas y competentes. Se deben tener en cuenta las medidas a tomar en caso de que fuera necesario un salvamento. Asegurar la compatibilidad con cualquier otro componente a utilizar. Tener en cuenta posibles limitaciones o riesgos que pudieran afectar a su comportamiento, como temperatura, productos químicos, abrasión, anudamiento, degradación por UV, etc. Prever punto de anclaje seguro por encima del usuario. Durante su utilización se debe evitar que la cuerda trabaje sobre bordes afilados, sin una adecuada protección. Pisarla y evitar aplastamientos. Que entre en contacto con sustancias químicas. Que la cuerda se ensucie innecesariamente. Trabajar con la cuerda cerca de fuentes de calor o herramientas de corte sin una adecuada protección. Después de su utilización. En el caso que la cuerda esté sucia, se procederá a su limpieza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Habitualmente estas suelen indicar limpieza en agua dulce o utilizando un detergente neutro, sin utilizar medios mecánicos. Se deberá secar siempre a la sombra, en un lugar fresco y sin aplicar ningún tipo de fuente de calor. Comprobar su perfecto estado, examinando toda la longitud de la cuerda. Durante su almacenamiento, la cuerda no deberá tener ningún nudo. Guardarla en lugar fresco, seco y oscuro. Nunca guardar una cuerda húmeda. Dispositivo de regulación de cuerda tipo A. El dispositivo de regulación de cuerda tipo A, en adelante. Dispositivo de seguridad, es un componente móvil para la cuerda de seguridad, que acompaña al trabajador en los cambios de posición y barra o permite la regulación de la cuerda de seguridad, posee un bloqueo automático en caso de caída. Debe ser compatible con el tipo de cuerda y con el diámetro de la misma siguiendo las instrucciones del fabricante. Tiene la consideración de EPI. Existe la posibilidad de utilizar un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible. El dispositivo más línea de anclaje tiene que estar certificado en su conjunto, en vez del dispositivo de seguridad y la cuerda, siempre que todos los equipos que forman parte del sistema sean compatibles entre sí. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que tanto las prestaciones como las limitaciones de este conjunto difieren de las ofrecidas por el dispositivo de seguridad anteriormente expuesto. Existen numerosos dispositivos certificados en base a ambas normas, pero las instrucciones de uso deben contemplar las condiciones de uso y limitaciones correspondientes en cada caso. Ambos dispositivos se suelen conocer de forma abreviada como anticaídas. La conexión del dispositivo tipo A al arnés se hará siguiendo las pautas y elementos de conexión que establezca el fabricante. No se deben utilizar elementos de amarre o conexiones no permitidas específicamente por este, ya que podrían impedir el correcto funcionamiento del equipo, pudiendo por ejemplo en caso de caída aumentar la distancia de parada prevista para el dispositivo o afectar a la fuerza transmitida. La utilización de un absorbedor de energía conectado al dispositivo de regulación de cuerda tipo A dependerá de lo que establezca al respecto el fabricante del equipo. Instrucciones de uso más significativas a tener en cuenta. 1. Verificar que es compatible con el diámetro y tipo de cuerda sobre la que se vaya a utilizar, según las instrucciones del fabricante. Leer y comprender la información sobre cómo instalar el dispositivo en la cuerda y, una vez colocado sobre la cuerda y antes de su utilización, se comprobará su correcto funcionamiento. Tener en cuenta que el dispositivo tipo A es el primer dispositivo que se coloca en la cuerda y el último que se retira. Respetar las instrucciones del fabricante, sobre todo en lo referente a la distancia de parada, a la altura libre de seguridad por debajo del trabajador y a la necesidad o no de disponer de un absorbedor de energía. Para que el dispositivo tipo A se desplace correctamente por la cuerda, esta debe estar lastrada con un pequeño contrapeso, de manera que tenga una tensión adecuada. Tener en cuenta las características del punto de anclaje. Verificar la compatibilidad de los equipos utilizados, incluyendo la longitud, arnés, conectores, equipos de amarre, etc. Se debe tener en cuenta las indicaciones del fabricante sobre el tipo y especificaciones, incluyendo longitud, de los conectores y o elementos de amarre a utilizar para enganchar el dispositivo de regulación de cuerda al arnés del usuario, así como las advertencias sobre cualquier limitación, por ejemplo, que el usuario no debe desviarse de estas especificaciones y longitudes.
Evitar cualquier sobrecarga o carga dinámica sobre el dispositivo de regulación de cuerda. Tener en cuenta en la selección del dispositivo las características de la funda protectora de la cuerda, materiales con los que está construida, tratamientos al que haya sido sometida su superficie, etc. Así como las condiciones que pueden influir en el estado y conservación de la misma. Dispositivo de regulación de cuerda tipo B de ascenso. El dispositivo de regulación de cuerda tipo B, también denominado dispositivo de ascenso, es un componente móvil para la cuerda de trabajo accionado manualmente, que se bloquea bajo la acción de una carga en un sentido y se desliza libremente en el sentido opuesto. Es un dispositivo para la progresión en ascenso que se caracteriza por su desplazamiento sobre la cuerda en un solo sentido, bloqueándose por la presión de una leva móvil sobre la cuerda si se ejerce una carga en el sentido contrario, en este caso sujeta la cuerda. Por lo tanto, permiten el deslizamiento controlado en un solo sentido siempre y cuando no se ejerza carga sobre ellos. En el caso de que el usuario suelte el dispositivo, este se bloquea por sí mismo, evitando así una caída. Debe ser compatible con el tipo de cuerda y con el diámetro de la misma siguiendo las instrucciones del fabricante. Tiene la consideración de EPI. Dependiendo de la forma, colocación y uso se pueden encontrar, a su vez, dos tipos de dispositivos de ascenso, con mango y sin mango, se pueden encontrar denominados como puño y ventral respectivamente. Para facilitar los movimientos y comodidad del trabajador durante las maniobras de ascenso, puede ser necesaria la utilización de elementos auxiliares como estribos o pedales. Puño, durante el ascenso por una cuerda, se utiliza combinado con un estribo para introducir el pie y ayudarnos en el ascenso. Ventral, se coloca en el arnés en el enganche ventral y sujeto a la altura del pecho para facilitar la acción de sentarse sobre el arnés de seguridad. Existen unos dispositivos similares a los dispositivos tipo B, aunque con distintos requisitos de prestación y son los bloqueadores, para alpinismo y escalada. En la práctica, numerosos equipos que encontramos en el mercado cumplen ambas normas y es frecuente utilizar la denominación de bloqueador para referirse a ambos. Instrucciones de uso más significativas a tener en cuenta. 1. Además de las expuestas para los dispositivos de regulación de cuerda tipo A. Siempre debe usarse conjuntamente con un dispositivo de regulación de cuerda tipo A y cuerda de seguridad. Dispositivo de regulación de cuerda tipo C de descenso. El dispositivo de regulación de cuerda tipo C, también denominado dispositivo de descenso, es un dispositivo de regulación por rozamiento para la cuerda de trabajo accionado manualmente, que permite al usuario conseguir un movimiento de descenso controlado y una parada, sin manos, en cualquier punto de dicha cuerda. Permiten, por tanto, descender de forma controlada por la cuerda de trabajo. El descenso se produce al accionar una palanca que libera parcialmente la presión sobre la cuerda. El bloqueo automático permite además que se detenga por sí mismo en caso de que el usuario libere la presión al soltar la palanca involuntariamente. Debe ser compatible con el tipo de cuerda y con el diámetro de la misma siguiendo las instrucciones del fabricante. Tiene la consideración de EPI. Se pueden encontrar dispositivos de descenso que adicionalmente incluyan un sistema antipánico, mecanismo que consiste en bloquear y detener el descenso en caso de que se ejerza demasiada fuerza sobre la palanca de descenso. Instrucciones de uso más significativas a tener en cuenta, además de las expuestas para los dispositivos de regulación de cuerda tipo A y B.
Tener en cuenta parámetros para el funcionamiento seguro continuado del dispositivo o el número máximo de descenso bajo condiciones determinadas. Arnés de seguridad. En los trabajos que conllevan la utilización de técnicas de acceso y posicionamiento de cuerda se usa un arnés de seguridad que es una combinación del arnés anticaídas y arnés de asiento. Tienen la consideración de EPI. El arnés anticaídas es un dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, debiendo sujetar al trabajador durante una caída y después de la parada de esta, para lo que dispone de los correspondientes puntos de enganche anticaídas pectoral y barra o dorsal. El arnés de asiento facilita la posición sentada para la realización del trabajo en suspensión y dispone al menos de un enganche ventral. El arnés se conecta con la línea o cuerda de seguridad a través de los puntos de enganche anticaídas, y con la línea o cuerda de trabajo a través del punto de enganche ventral. El arnés puede complementarse con elementos de enganche de sujeción, que facilitan el desarrollo de los trabajos. Instrucciones de uso más significativas a tener en cuenta. Ajustar perfectamente al cuerpo antes de su uso y verificar que es de una talla adecuada. Verificar antes de cada uso el perfecto estado de costuras y puntos de enganche. Asegurar la compatibilidad de cualquiera de los componentes a usar junto con el arnés y tener en cuenta las orientaciones específicas proporcionadas junto con el subsistema de conexión, por ejemplo, dispositivos de regulación de cuerda. Asegurar que el arnés se encuentra dentro de la vida útil indicada por el fabricante. Conectores. Son elementos de conexión metálicos que disponen de un mecanismo de apertura y cierre automático o de rosca. Tienen por objetivo conectar los equipos y componentes que conforman el sistema de acceso con cuerdas. Un cierre automático es capaz de volver por sí mismo a la posición de conector cerrado cuando el usuario lo libera desde cualquier posición de apertura. Por el contrario, un cierre de rosca requiere la acción manual del usuario para desplazar la tuerca a su posición de conector cerrado. En esta posición las roscas no son visibles. No se debe confundir el tipo de cierre con el tipo de bloqueo del cierre. Tienen la consideración de EPI. Los conectores de cierre automático disponen de un mecanismo para el bloqueo del cierre que puede actuar automáticamente o mediante la acción manual del usuario. Para realizar una conexión segura es imprescindible que una vez cerrado el conector se proceda a su bloqueo. Para abrir los conectores de cierre automático el usuario debe efectuar dos acciones manuales deliberadas y diferentes, como mínimo. Los conectores de rosca están indicados para conexiones de larga duración. Los conectores se clasifican en básico, clase B de cierre automático. Son los más habituales. Se pueden encontrar de varias formas y se elegirá en función del uso que se le vaya a dar. Por ejemplo, ovalado barra simétrico, adecuado para el equilibrio de la carga, en D, buen reparto de los esfuerzos y limita los movimientos de rotación, asimétrico, mejora el agarre y abertura, etc. Determinación, clase T de cierre automático, diseñado de forma que la carga se ejerce en una dirección predeterminada. Se utilizan como terminaciones de muchos componentes. De rosca, clase Q de cierre de rosca, el cual una vez roscado soporta parte de la carga. Solo se deben utilizar en conexiones permanentes o de larga duración. Son los llamados popularmente maillones. De anclaje, clase A de cierre automático y diseñado para engancharlo directamente a un tipo específico de anclaje, por EJ cáncamos, viga. Multiuso,
clase M de rosca o básico que puede cargarse sobre eje mayor o menor. La resistencia del eje menor llega como mínimo a 15 kN, mientras que el requisito para el básico solo alcanza 7 kN. En todos los casos la resistencia mínima exigida en el eje mayor estando cerrados y bloqueados es de 20 kN salvo para el de rosca de 25 kN. Si el conector ha sido ensayado y certificado para una resistencia mayor, esta irá marcada en el conector. Salvo excepciones, un conector está diseñado para ser utilizado según el eje mayor, es decir, para soportar la carga en el sentido longitudinal del eje principal con el gatillo cerrado y bloqueado. Es necesario destacar que el casquillo de bloqueo es el elemento menos resistente del conector, por lo que se tendrá este hecho en cuenta durante su uso. Instrucciones de uso más significativas a tener en cuenta. Comprobar en todo momento el correcto estado del cierre de seguridad. Comprobar que las partes móviles actúan correctamente, gatillo, cierre. Comprobar en todo momento su correcta colocación en relación a las cargas en el eje longitudinal. Comprobar la compatibilidad del conector con respecto a los equipos o componentes con los que se vaya a utilizar. Equipo de amarre. Es un componente o elemento de conexión flexible de un sistema de protección individual contra caídas con al menos dos terminales, con o sin dispositivo regulador de longitud. Tiene la consideración de EPI. Los equipos de amarre deben terminar bien de forma que se puedan conectar directamente a otro equipo o bien mediante un conector adecuado. La resistencia mínima exigida para un equipo de amarre textil es de 22 kN. En la línea de trabajo, el equipo de amarre más utilizado por su comodidad a la hora de realizar los trabajos es el que tiene forma de I o doble amarre fabricado en material o elementos textiles, bandas o cuerdas. Los dispositivos de regulación de cuerda, establece que el fabricante debe informar sobre el tipo y especificaciones, incluyendo longitud, de los conectores y barra o elementos de amarre a utilizar para enganchar el dispositivo de regulación de cuerda al arnés del usuario. La viabilidad de utilizar un equipo de amarre entre el dispositivo de regulación de cuerda y el arnés, así como su longitud. Si se utilizase un dispositivo anticaídas deslizante, el equipo de amarre debe ser solidario con dicho dispositivo y tener una longitud máxima de 1 metro. Instrucciones de uso más significativas a tener en cuenta. Comprobar el correcto estado del equipo antes de su uso. Comprobar que la longitud es la adecuada para el trabajo que se vaya a realizar. Tener presente las indicaciones de los fabricantes del equipo de amarre y de otros equipos como dispositivos de regulación de cuerda, etc. Tener en cuenta las precauciones necesarias cuando se trabaje cerca de bordes. Comprobar la compatibilidad del conector con respecto a los equipos o componentes con los que se vaya a utilizar. Revisar la información suministrada por el fabricante sobre si el equipo de amarre puede utilizarse amarrado estrangulado y los montajes y o combinaciones no permitidos. Casco de seguridad. No existe una norma específica de casco para trabajos con sistema de acceso con cuerdas. En general, se utiliza el casco de seguridad industrial, de acuerdo con la norma sin visera, compuesto de casquete de fibra sintética y arnés tituido por elementos que permiten mantener el casco en posición correcta y absorber la fuerza de choque generada por el impacto sobre la cabeza. Sobre el casquete o en el arnés debe incorporarse un barboquejo o banda que se acopla bajo la barbilla para ayudar a sujetar al casco y evitar su caída. Tiene la consideración de EPI. En ocasiones,
También se utilizan cascos específicos para actividades de montañismo o uno que combine ambas normas. Sin embargo, habrá que tener en cuenta los riesgos de las actividades a realizar, por ejemplo si hubiera riesgo de contacto eléctrico o fuera necesaria la protección frente a metales fundidos, habría que seleccionar el casco adecuado. Prestaciones específicas. El fabricante debe cumplir con dos tipos de exigencias obligatorias: absorción del impacto, resistencia a la perforación y resistencia a la llama. Además, los puntos de anclaje del barboquejo deben garantizar una rotura o fallo a partir de una fuerza de tracción equivalente a los 15 kilogramos, con el fin de evitar daños en la mandíbula o cuello si quedamos enganchados del barboquejo. En ciertas ocasiones puede primar que el casco no se desprenda. Opcionales: resistencia al impacto a temperaturas extremas, aislamiento eléctrico, deformación lateral y resistencia a salpicaduras de metal fundido. Estos cascos deben llevar información indeleble indicando la conformidad con las exigencias opcionales. Instrucciones de uso más significativas a tener en cuenta. El casco resulta completamente imprescindible durante la realización de los trabajos en suspensión, tanto para evitar las consecuencias de la posible caída de objetos, como para minimizar las consecuencias de golpes laterales contra objetos inmóviles durante el desplazamiento por las cuerdas, bordes de terrazas, tendederos, antenas, etc., o en movimientos pendulares voluntarios o accidentales. La utilización del barboquejo también resulta imprescindible cuando se trabaje en altura, aunque se tenga el casco perfectamente regulado y ajustado. Un pequeño golpe o apoyo contra el edificio puede hacer que el casco se salga de la cabeza y caiga al vacío. En este momento se está desprotegido y además se habrá generado el peligro de una caída de objeto. Asimismo, se deberá utilizar el casco durante la realización de cualquier tarea en la que, aunque no exija la suspensión sobre las cuerdas, haya riesgos de golpes en la cabeza, ya sean por caídas de objetos o caídas al mismo o distinto nivel. Equipos y elementos auxiliares. Silla o asiento de trabajo. Se trata de un asiento que permite al trabajador vertical estar suspendido de la cuerda, pero liberando presión de las cintas del arnés, evitando de este modo el trauma por suspensión o síndrome del arnés. La utilización de este elemento es absolutamente imprescindible en la realización de trabajos verticales si se prevé estar suspendido más de 30 minutos. Es un equipo auxiliar, no es un EPI. Instrucciones de uso. Se seguirán siempre las instrucciones de uso proporcionadas por cada fabricante en caso de que el asiento sea manufacturado. La silla artesanal debe ir anclada a través de un conector a nuestro dispositivo de descenso, una vez que éste se encuentra conectado a nuestro arnés. Verificar el correcto estado de costuras y nudos de las cintas textiles. Revisar que posea una forma anatómica que respete las medidas antropométricas de las personas que lo utilicen. Revisar antes y después del trabajo el estado del asiento de trabajo. Asegurar que la conexión del asiento a la cuerda de trabajo permita la regulación del resto de accesorios del asiento de la forma más cómoda posible. Las herramientas deberán colocarse de forma simétrica, de tal forma que se distribuya su peso. Deberán ser lo más ligeras posible y adaptadas al usuario. Evitar posturas forzadas. Protectores de cuerda. Son unos elementos de protección de las cuerdas consistentes en una funda de plástico resistente que abraza o rodea la cuerda completamente, evitando su contacto directo con la zona peligrosa.
Para facilitar su instalación en el punto preciso, disponen de un cierre longitudinal tipo velcro, que permite abrir el protector en toda su longitud e instalarlo en cualquier punto de la cuerda. También existen otros sistemas apropiados más básicos, como mangueras, estructuras metálicas encadenadas, etc. Son elementos auxiliares, no tienen la consideración de EPI. Cuerda auxiliar. Es una cuerda utilizada para las labores de aprovisionamiento de materiales o herramientas. Son elementos auxiliares, no tienen la consideración de EPI. Estas cuerdas deben tener una adecuada resistencia estática, no siendo imprescindible la capacidad de absorción de energía, pues en un manejo de carga realizado correctamente no hay posibilidad de que la carga genere una caída que deba parar la cuerda. Es recomendable utilizar una cuerda e identificarla específicamente para el manejo de materiales, de características y aspecto diferente, por ejemplo, colores y diámetros más pequeños, a las utilizadas como cuerda de seguridad o trabajo. Estribo o pedal. Es un elemento auxiliar de cinta o cuerda textil regulable, con un bucle a modo de estribo para introducir el pie. Su uso combinado con el dispositivo ascenso con mango, puño, facilita el ascenso por la cuerda de trabajo, al poder elevar el cuerpo cargando el peso en las piernas, en vez de necesitar la fuerza de los brazos. No tienen la consideración de EPI. Otros equipos de protección individual. Durante la realización de trabajos verticales, en función de la evaluación de riesgos se pueden utilizar, entre otros, los siguientes equipos de protección individual. Guantes de protección mecánica. Calzado de seguridad. Gafas de protección frente a impactos. Conclusiones. En un área de trabajo deben evaluarse los posibles riesgos con el fin de eliminarlos o reducirlos. En el caso de los trabajos en altura, el riesgo de caída es inherente a la propia actividad, por lo que se debe recurrir a un sistema de protección. A la hora de escoger un sistema de protección hay que tener en cuenta que existen diversos tipos de sistemas, cada uno de ellos idóneo para un tipo de tarea o actividad. Se pueden utilizar andamios, redes, barandillas, pasarelas, aparatos elevadores de personal, sistemas anticaídas, etc. En cualquier caso, siempre se deben anteponer las medidas colectivas frente a las individuales, aunque en ocasiones no es posible, es entonces cuando hay que recurrir a sistemas de protección individual como los sistemas anticaídas o líneas de vida. Para todo trabajo en altura debe ser obligatorio la protección personal contra caídas. Son imprescindibles la utilización de elementos de protección personal y también colectiva. Se debe fijar condiciones de seguridad para poder trabajar en altura. Se establecerán requisitos de los trabajadores para realizar trabajos en altura. Establecer procedimientos de trabajo seguro en alturas. Fijar programas de inspecciones de áreas y equipos de protección contra caídas. Establecer requerimientos de entrenamientos y competencias. Recomendaciones. En los trabajos en que se utilicen sistemas anticaídas se deben seguir una serie de recomendaciones de seguridad de las que podemos destacar las siguientes. El EPI se debe usar permanentemente durante todo el tiempo que dure el trabajo a realizar. Se han de evitar desgastes en el equipo, en particular por contactos y frotamientos con aristas o superficies rugosas, superficies calientes corrosivas o susceptibles de engrasar los mecanismos.
No exponer innecesariamente los elementos que componen el equipo a los rayos solares u otros agentes nocivos, debiendo prestar especial atención en trabajos de soldadura que conlleven la utilización de estos equipos de protección. Señalizar cualquier anomalía detectada en el equipo, debiendo, en todos los casos, desechar un equipo que haya soportado una caída. No utilizar estos equipos de forma colectiva. Gracias por su atención.